Ahí está grabando ya. Entonces damos comienzo a esta clase viernes 8 de noviembre, que es la penúltima clase que vamos a tener. ¿Ves? Viernes 8 de noviembre va a ser la última, estoy un poco adelantado. Viernes 25 de octubre, que es la penúltima clase, porque efectivamente la última va a ser el viernes 8 de noviembre. Y en el medio, el viernes 1 de noviembre, vamos a tener una pequeña evaluación, no muy difícil, sobre esta unidad 5 que es la que estamos transitando y que vamos a terminar ahora. Porque si ustedes recuerdan, nosotros veníamos con el desarrollo de las virtudes, habíamos llegado incluso hasta la virtud de la fortaleza, y por lo tanto ahora vamos a ver la virtud de la templanza y también algunas ideas importantes sobre cómo se adquieren las virtudes y cómo se conectan también las virtudes unas con otras, ¿no? Es decir, para que veamos que las virtudes, como dicen los filósofos, constituyen un organismo, vale decir, una unidad en la cual se articulan las diferentes virtudes en su manera de desarrollarse, de desplegarse, ¿no? Todo eso, bueno, lo vamos a ver ahora. Pero antes vamos a entrar en el tema de la virtud de la templanza, para lo cual voy a pasar a compartir la pantalla y acá la tenemos. Entonces, pasamos a la placa, directamente a la placa número 6, que es la que se refiere a la virtud de la templanza. Repasemos un poquito algunas de las cosas que habíamos estado diciendo antes, las clases anteriores, quiero decir. Nosotros teníamos cuatro virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La virtud de la prudencia tenía como fin rectificar a la razón, hacer que la razón pueda ser recta, la razón práctica pueda ser recta, o sea, para que ella oriente adecuadamente nuestras acciones y para que pueda componer las acciones más adecuadas para cada una de las situaciones donde nosotros nos encontramos. Ahí les hago una pequeña observación que he notado en algunos de los prácticos que presentaron, eh, pero que no quiere decir que esté todo mal, pero sí un pequeño ajuste que había que hacer en los prácticos, se los escribí también, me parece, a las personas correspondientes, que por ejemplo, si nosotros tenemos que poner un ejemplo de la virtud de la prudencia, no diríamos decir, bueno, a ver, por ejemplo, qué sé yo, estaba yo haciendo un negocio y vi que lo que más ganancia me iba a dar era vender tal cosa y entonces me puse a vender eso. Ahí todavía estaríamos en una perspectiva como un poquito utilitaria, ¿no? Las virtudes, acuérdense ustedes, que tienen como finalidad el que nosotros podamos llegar a ser plenamente buenas personas y por lo tanto se dirigen a otro bien, no a un bien meramente utilitario. Entonces, eh, tenemos que la prudencia se dirigía a rectificar a la razón práctica para que la razón práctica pudiera componer en cada uno de los casos la acción correcta, conveniente, correspondiente. La virtud de la justicia rectificaba a la voluntad. Por medio de la justicia, nosotros podíamos realizar con voluntad recta las cosas y dar a cada uno, o devolver, como también se dice, a cada uno lo que le pertenece. Y bueno, ahí entrábamos dentro de todo el horizonte del derecho, de la alteridad, o sea, de esas relaciones que se establecen de uno hacia otro, ¿no es cierto? Con todas sus posibles manifestaciones, la justicia conmutativa, que es la más común, la que se da entre los individuos, la justicia legal, que es la que nosotros cumplimos cuando cumplimos las normas, cumplimos nuestros deberes hacia la sociedad, y la justicia distributiva por la cual la sociedad devuelve a los individuos también aquello que le corresponde del bien común, pensándolo no solamente como decir, bueno, vamos a distribuir riquezas, a ver si hay mucha riqueza, le demos un poco a cada uno, sino también muchos bienes que no son necesariamente cuantificables o que no se pueden medir en dinero, ¿no? La virtud de la fortaleza, habíamos visto la vez pasada, es aquella virtud, eso ya lo tenemos acá, la fortaleza es la virtud que modera el apetito irascible y le da firmeza al obrar. Es la virtud que nos sirve para no retraernos de obrar el bien frente a las dificultades y su tarea es moderar las pasiones del apetito irascible, que ya vimos la vez pasada, pero que sobre todo moderar
el temor y la audacia. Ustedes saben que muchas veces, precisamente por el miedo, nosotros podemos retraernos de hacer el bien. Entonces, nosotros sabemos lo que está bien, pero nos da temor, nos da miedo. Otras veces, al contrario, por la audacia, podemos nosotros lanzarnos más allá de lo conveniente la realización de alguna cosa y por lo tanto tiene que también la virtud de la fortaleza ponerle un límite, poner como un justo punto a la audacia para que no se exceda. Y ahora nos toca considerar la virtud de la templanza. Eh, para poder entender lo que es la virtud de la templanza, es importante que tomemos nota de que en algún tipo de consideración a veces parece como que la templanza fuese la virtud más importante o la principal de todas las virtudes, como diciendo, bueno, para ser virtuoso tenés que moderarte, tenés que ser muy moderado, moderado en el comer, moderado en esto, moderado en todo. Bueno, ciertamente sí, la templanza es moderación, pero no es la única virtud que existe, ni tampoco la principal de todas las virtudes. Las virtudes, fíjense ustedes, tienen como característica movernos para hacer el bien, no solamente o no principalmente retraernos de los excesos, ¿no es cierto? Entonces, templanza sería como que cuidado, no te excedas, ¿no es cierto? Está bien, sí, ciertamente cuidado, no te excedas, pero no tenemos que ponerla como si fuera la única virtud, porque en realidad ser bueno no es solamente evitar los excesos, sino que ser bueno en última instancia es hacer el bien, poder hacer positivamente el bien, no solamente evitar el mal. Además, si nosotros vamos a la cuestión etimológica, aquí les ahorro la etimología griega, pero sí nos detenemos un minutito en la palabra latina temperare. El sentido primordial que tiene esa expresión es disponer armoniosamente componentes entre sí dispares, es decir, cosas que se tienen como que armar, que se tienen como que unir en una especie de armonía cuando de por sí son diversas, son dispares, ¿no es cierto? Entonces, como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a abrir la ducha, ¿no es cierto? Y si el agua sale demasiado caliente, le ponemos un poquito de la fría para que se temple el agua y sea un agua adecuada, ¿no es cierto? Para no queme nuestro cuerpo. Así también tenemos que trabajar sobre los impulsos de nuestra afectividad sensible, sobre todo sobre nuestros deseos, sobre las cosas que nos gustan, sobre las cosas que nos producen placer, para disponerlas armoniosamente en relación con los otros elementos esenciales de la vida. Porque a esta altura del partido, me parece que ya tenemos presente, ¿no es cierto? Y lo hemos visto, bueno, allá lejos de hace tiempo, medio como al comienzo de todo el desarrollo de nuestra materia, que había algunas posturas éticas que pensaban que el placer es el máximo de los bienes y por lo tanto la felicidad consiste en la acumulación de placeres. Y esa postura, por más tentadora que pueda parecernos, queda desmentida por los hechos, porque el placer, en última instancia, es algo efímero, algo pasajero y algo que también no llena el alma, sino que produce una sensación momentánea, ¿no es cierto? Entonces, los placeres tienen que ocupar un lugar en nuestra vida, pero no un lugar absoluto. Entonces, ahí está la virtud de la templanza. Los placeres en sí mismos son buenos. Aristóteles explica que todo placer viene a ser como la consecuencia de una acción plena. Cuando nosotros realizamos alguna acción que tiene plenitud, eso provoca esa sensación, eso que nosotros experimentamos y que le ponemos el nombre de placer. Cuando a eso que llamamos placer le damos una dimensión más interior, más espiritual, podríamos decir así, más humana, le llamamos alegría o gozo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estoy haciendo entrar a los que están llegando. Ahí está, ahí estamos entonces. Entonces, placer o gozo son como resultantes de una actividad plena, de una actividad humana plena, pero que no pueden ser absolutizados en ellos mismos. Por eso la virtud de la templanza existe, porque el atractivo de los placeres
puede llegar a ser muy grande y a veces nos hace retraer de los bienes verdaderos. Entonces, el atractivo de la templanza, como puede desbordarse, por así decirlo, de los límites adecuados, de los límites, llamaríamos nosotros, de la recta razón, entonces por eso la virtud de la templanza le pone el límite justo. Bueno, pero decimos que los placeres en sí mismos no son malos, el placer en sí mismo es bueno. La templanza, por lo tanto, no suprime los placeres, sino que los modera. Moderar en lo que sería también la etimología latina, ¿no es cierto? Moderar quiere decir poner un modus, o sea, una medida, ¿no es cierto? Ponerle una adecuada medida. Por eso, un filósofo, un autor que se llama Joseph Pieper, dice que la templanza es una autoconservación desprendida. Y nosotros podemos analizar un poquito esa expresión para entender por qué lo dice, ¿no es cierto? Autoconservación porque es de alguna manera mantener ese equilibrio que nosotros necesitamos, no solamente para que nuestro cuerpo esté bien, sino también para nuestra alma. Ojo que, así como decíamos, hay un pequeño error si nosotros consideramos la prudencia como decir, bueno, a ver, che, tenés que ser prudente, este negocio es el que más plata te da, entonces hagamos este negocio. No es solo fin utilitario, sino el fin de ser la mejor persona que podamos ser. También la templanza pasa lo mismo, ¿no es cierto? Che, no tomes tanto porque ya te ha dicho el doctor que tenés un problema de hígado y que si tomas mucho, no sé, te va a hacer daño, ¿no es cierto? No es solo es por eso, pero no solo por eso. Supónganse ustedes que tengan el hígado perfecto, que no sé, que no tengan que salir en el auto a manejar, que no tienen que trabajar, que al día siguiente pueden dormir todo lo que quieran, etcétera. Lo mismo, beber en exceso, beber de una manera descontrolada, estaría mal, ¿no? Supónganse que pase lo que pasa a veces, que hay personas que para beber lo hacen estando solos, casi como si supieran que, bueno, que si se exceden en la bebida pueden llegar a maltratar a las personas que quieren, a su familia, etcétera. No, supóngase que digo, bueno, yo estoy absolutamente solo, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿no es cierto? Bueno, aún si uno estuviera totalmente solo, lo mismo. El beber de manera descontrolada, el beber en exceso, es una falta contra la templanza y está mal porque atenta contra nuestra más plena realización. En ese sentido, dice este autor, Joseph Pieper, a quien nosotros vamos siguiendo también en algunos de los prácticos, me parece que es una autoconservación, pero una autoconservación desprendida, porque la templanza no es simplemente como alcanzar una especie de equilibrio entre el esfuerzo y el placer para decir, bueno, yo me realizo a mí mismo y yo de esa manera, no sé, voy a estar bien yo, tenés que estar un poco como la propaganda de hoy en día, ¿no? Tenés que estar bien vos, pensá en vos, cuidate, etcétera, etcétera. Cosas que en sí mismas no están mal, no están mal, pero que cuando se las pone un poquito en ese contexto terminan siendo como una especie de, no sé cómo decirlo, de concentración en el ego y en el yo y solo pensamos en el yo y así vivimos en una sociedad súper individualista, ¿no? Entonces, es una autoconservación desprendida. Si yo soy la mejor persona que puedo ser, si yo soy la persona más digna y más equilibrada que puedo hacer, puedo amar, puedo servir, puedo entablar vínculos muy hermosos y sanos con las demás personas. Puedo comprometerme con ellos en un proyecto de vida. Para poner un simple ejemplo, piensen ustedes qué pasa con la falta de templanza y los problemas que a veces puede producir en la vida matrimonial y familiar, ¿no? A nosotros los sacerdotes nos llega, ejercitamos mucho una cosa muy linda y muy instructiva que es la escucha. Nosotros tenemos que escuchar a mucha gente viene para hablar con nosotros. Por lo menos en el caso mío, en esta parroquia donde yo estoy, mucha gente viene a hablar. Y mucha gente que viene a hablar cuenta eso, ¿no es cierto? Tengo problemas, mi marido bebe mucho, eso genera problemas en la casa, no acepta que se le diga nada, se pone violento, pierde de compartir
con el resto de la familia, trata mal a los hijos, trata mal a la mujer. Entonces, fíjense, es una autoconservación para que nosotros podamos, como se dice a veces, una expresión medio común ahora que tiene su gracia también, para que podamos dar la mejor versión de nosotros mismos y de esa manera podamos entablar una relación armoniosa, unos vínculos plenos, unos vínculos humanos y sanos con las demás personas, unos vínculos de amor, ¿cierto? Por las demás personas. Entonces, en ese sentido, es importante la virtud de la templanza. Fíjense ustedes que las virtudes tienen algunas características generales que también se dan en el caso de la templanza. La templanza es una virtud general porque en todo introduce la debida moderación. O sea, es importante que nosotros seamos capaces de ser moderados, ¿no es cierto?, en todas las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, moderados en el hablar, no solamente en la bebida o en la comida o en la sexualidad, que vamos a ver que son los tres ámbitos propios de la templanza, sino moderados en el hablar, moderados, no sé, a veces la imagen que tenemos de nosotros mismos, a veces podemos tender a magnificarnos demasiado y caemos un poco en esa soberbia que complica las relaciones con los demás, como mínimo, ¿no es cierto? Aparte de otros problemas. No, bueno, entonces una virtud general que en todo introduce la debida moderación, pero también una virtud especial porque, como acabo de decir, se dedica a poner el justo punto en tres ámbitos donde los placeres sensibles nos agarran, como podríamos decir, más fuerte, que son la comida, la bebida y la sexualidad. Y como toda virtud, la templanza también es una virtud que se establece en un justo medio. Ustedes acuérdense, por ejemplo, cómo, qué sé yo, la justicia establecer un justo medio porque yo le tengo que dar al otro lo que le debo, ni de más ni de menos. Si le doy de más, bueno, no estaría bien tampoco. Si le doy de menos, tampoco está bien. Lo justo, justo medio. La fortaleza, un justo medio entre el miedo y la audacia. Si hago de menos porque soy miedoso, está mal. Si hago de más porque soy un lanzado, una persona irresponsable, que me largo más allá de lo que puedo, también está mal. Entonces la fortaleza también tiene su justo medio entre el miedo y la audacia. El justo medio de la templanza es entre la insensibilidad y la intemperancia. La insensibilidad sería, bueno, que uno no sea capaz de disfrutar esos pequeños placeres de la vida que son justos, correctos y adecuados, sobre todo en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo el ejemplo así para medio jocoso, si cumple la abuela 100 años, ¿no es cierto? Todos los nietos le hacemos una gran fiesta y bueno, no voy a estar en esa fiesta yo con cara de avinagrado y tomando solamente un vasito de agua. Está bien que yo, también la buena comida y la buena bebida, en ese caso, expresan la alegría y el festejo porque la abuela llegó a los 100 años, ¿no? Pero el vicio más común es el extremo opuesto, o sea, el de la intemperancia, el del descontrol. Ese descontrol que se puede dar en la bebida, en la comida o en el ámbito de la sexualidad. Fíjense ustedes que por eso, y acá me voy a detener un poquito más tal vez, tenemos nosotros las especies de la templanza, que también en el lenguaje filosófico se llaman las partes subjetivas. Los nombres que les hemos puesto allí son los nombres clásicos, los nombres que daba Santo Tomás de Aquino. Debo reconocer que los nombres son, estos nombres no son las palabras como más adecuadas tal vez para que sea comprendido esto en el lenguaje que hablamos en el tiempo actual, ¿no? Pero bueno, lo importante es no tanto el nombre, sino que retengamos que hay una parte de la templanza que modera el placer de la comida, otra el de la bebida y otra el de la sexualidad. Santo Tomás le llamaba abstinencia, sobriedad y castidad. Incluso la misma virginidad es vista como una virtud, cosa que puede sonar muy rara en este mundo que nosotros vivimos en la actualidad, pero ya vamos a entrar enseguida en el tema de la sexualidad. Me quiero detener un poquito en el tema de la comida para que ustedes vean una cosa que es importante. Eh, Fíjense ustedes, ¿para qué comemos los seres humanos? Bueno, comemos porque necesitamos nutrir nuestro cuerpo,
comemos bueno, para tener fuerza, para poder trabajar, para poder hacer las cosas, etcétera. Pero no solo comemos para eso, sino que también en el comer hay toda una serie de otras cosas que van asociadas. Ustedes, un animalito, no van a ver, salvo en las películas, ¿no es cierto? Que los animales están como personificados, no van a ver que los animalitos se sienten a la mesa para comer todos juntos. Es decir, salvo, como digo, cuando por jueguitos se los personifica a los animales, ¿no? Pero si no, no. El animal, cuando tiene que comer, va y come, ¿no es cierto? A lo sumo, el animalito ya educado porque vive en un departamento en el centro de la ciudad, bueno, ya sabe dónde tiene su lugar para comer, pero no mucho más que eso. Come cuando tiene hambre. Los seres humanos, en cambio, de la comida hemos hecho otras cosas. Lo que se llama la convivialidad, es decir, el compartir la mesa, tiene un valor de familiaridad, de amistad, de confianza, de alegría, de festejo. Eh, Uno no va a comer en la casa de los extraños, ni invita a un extraño a comer. Si invita a alguien a quien conoce poco, quiere decir que está haciendo con eso un gesto, una mano tendida a la amistad. Normalmente cuando invitamos a alguien y apreciamos sinceramente a esa persona, nos esforzamos por el que la comida sea buena, ¿no es cierto? Que sea una comida agradable para que la persona se sienta bien, pase un momento grato, ¿no? eh, un viejo dicho que quizá ha caído un poco en desuso, pero que tenía como la sabiduría de muchas cosas viejas, decía que, bueno, en la casa de los enemigos no se come, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando uno no quiere comer, ¿no? Es como si estuviera diciendo, a vos no te tengo confianza, ¿no? A vos no te tengo confianza, no te quiero. Bueno, entonces fíjense todas las cosas que encierra el hecho de compartir una comida. Incluso existen los modales, existe también como una moderación en las formas, ¿no es cierto? Ustedes han visto que no es muy agradable cuando sobre todo les pasa a las pobres amas de casa por ahí que van sirviendo, tienen que servir, pongámosle 10 platos porque hay 10 personas a la mesa y van sirviendo y el primero que le han servido porque es un poco, digamos así, no es muy educado, no es muy atento. eh, Ese primero que le han servido, no le han terminado de servir el número 10 y ya se terminó toda la comida y está ahí como, está como el cuchillo y el tenedor como diciendo, dame más. Entonces, sí, bueno, bueno, no, pero espere, hombre, estamos comiendo todos juntos, espere un poquito, ¿no es cierto? No se enloquezca. Entonces, y también, por ejemplo, qué sé yo, te invitan, te sirven la comida y bueno, vos estás sentado a la mesa, bueno, mínimamente vos podés agarrar la botella o la jarra y ofrecer la bebida, ya que te están sirviendo vos la comida, ofrecerle vos a la otra la bebida. Le sirvo agua, le sirvo gaseosa, no sé, etcétera, ¿no? Bueno, se dan cuenta que hay muchas cosas. Entonces, eso nos habla de que la comida no está hecha solamente para el placer, ni solo para el fin biológico de la nutrición, sino que se ha convertido en algo humano, en algo humano, ¿no es cierto? En algo muy humano, muy rico, digamos, desde la humanidad, ¿no es cierto? Ustedes saben, había una vieja película que al Papa Francisco le gustaba mucho, por eso siempre la mencionaba, que se llamaba La fiesta de Babette. ¿Oyeron esa película? Es una película medio viejita ya. Pero no en blanco y negro, ¿no? Tan vieja no, tan vieja no. Eh, en esa película lo que sucede es que una antigua cocinera de un gran restaurante de París, eh, por X circunstancias termina trabajando en un oscuro lugar perdido en el mundo, en Dinamarca, no sé dónde, ¿no es cierto? Y esta mujer, como una cuestión de agradecimiento por la familia que la ha recibido, como empleada, digamos, en ese lugar, parece que estaba medio pobre ya y bueno, terminó trabajando ahí, decide hacerles una fiesta y les arma una cena como las que se daban en ese super restaurante de lujo de París. Entonces, realmente es como muy admirable poder ver toda la cantidad de detalles que se despliegan en la fiesta, ¿no es cierto? A tal punto que la misma gente que participa en la fiesta como que comienza así medio rígida, medio dura y después con la misma, no sé, están
es que está tan bien servido y presentado todo que ya se suelta, la gente se empieza a poner contenta, empieza como a hablar más entre ellos, y todo, ¿no es cierto? Entonces, como que, fíjense ustedes, nos está diciendo, no podés absolutizar el placer. Sin contar, por supuesto, que me abstengo ya de hablar de esa parte, de todas las cuestiones que puede haber en relación a los desórdenes alimentarios, porque bueno, todo eso ya más bien entraría casi quizá en el ámbito de la psicología y de la medicina y no tanto de la ética. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la bebida, acá se refiere sobre todo a la bebida alcohólica, ¿no? Pero también puede haber un poco de adicción a ciertas bebidas como las gaseosas y demás que sabemos bueno, que alguna personita como las descontrola un poco. Yo no he conocido, o sea, sí, uno conoce muchas personas que le gusta tomar mucho la gaseosa, pero yo sí he conocido a una persona que era un poquito ya adicto, o sea, que ya tenía un problemita, ya tenía un problemita porque si no era Coca-Cola y si no tenía su Coca-Cola, uy, no, estoy hablando de una clase grabada, estoy haciendo propaganda o antipropaganda. Nada, pasa, profe, pasa. Bueno, Yo soy vamos a uno. tener que borren después esa parte. Pero bueno, se dan cuenta entonces lo mismo el tema de la moderación con el tema de la bebida. Y el tema de la sexualidad, miren, el tema de la sexualidad daría para largos cursos en que podríamos hablar de muchísimas cuestiones, pero yo simplemente acá quiero hacerles nota tres, cuatro cosas. El problema que hay en la actualidad con la sexualidad, me parece a mí que es el siguiente. La sexualidad es una parte, podríamos decir así, de la existencia humana que tiene muchas facetas, muchos elementos. No está solamente el placer incluso podríamos decir individual que el individuo experimenta con la sexualidad, sino que la sexualidad incluye la complementariedad, el amor, la apertura a la vida, la constitución de una comunión, una alianza matrimonial, la constitución de una familia, o sea que son muchas cosas. Lo que hoy pasa es que absolutizamos el placer. Es como diciendo, bueno, a ver, si vos querés tener placer, ahí tenés un medio fácil y rápido que es la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, se absolutiza el placer y eso es lo que produce muchos problemas, porque cuando se absolutiza el placer, normalmente se termina usando como si fuera un objeto a la otra persona. ¿Mm? Y además se termina desintegrando los diferentes elementos que deberían constituir como una armoniosa unidad en lo que es el ejercicio de la sexualidad. La sexualidad sabemos que es algo natural, que tiene su fundamento genético y biológico, pero trasciende lo biológico e incluye todas las dimensiones de nuestra vida, incluso hasta la espiritualidad. ¿No es cierto? Los seres humanos, los varones y las mujeres, nos dirigimos a Dios, pero incluso nos dirigimos a Dios de cada uno de una manera particular, de acuerdo también a su propia condición. ¿M? Entonces, lo que pasa con la falta de templanza en el ámbito de la sexualidad es eso, ¿no es cierto? Y los otros días leía, ¿no? A veces, como hay ciertas cosas que tienen una ida y una vuelta, ¿no? Muchas veces como que se ha acusado al catolicismo de decir, bueno, que siempre represor de la sexualidad, etcétera, etcétera. Todavía ese discurso por ahí sigue sonando, ¿no? Pero los otros días uno de estos actores famosos, que la verdad que no retuve el nombre porque no soy muy bueno, no conozco tanto todo el universo de la farándula, pero uno de estos actores famosos que parece que está comprometido en la lucha contra las adicciones, decía que hoy en día las principales adicciones son la adicción digital, podríamos decir así, las redes sociales y la pornografía. ¿Mm? Entonces la pornografía se convirtió en una adicción. Mucha gente que no la puede sacar de su vida, ¿no? Y evidentemente eso produce toda una serie de cosas, de cortocircuitos y de cosas negativas, ¿no? Imagínense ustedes una persona que consume mucha pornografía, ¿cómo ve después a su esposa? Y entonces va a tender a verla simplemente como ve a todas las otras mujeres. Es complicado. Entonces existe una virtud que modera todo el campo de la sexualidad que se llama la castidad. Aquí insisto que quizá la palabra no es
podríamos cambiar las palabras, bueno, pero cambiamos las palabras, no cambiar la realidad. La realidad es que necesitamos una virtud también para eso, para moderar y sobre todo para integrar todos los diferentes elementos de la sexualidad. Y por eso la virginidad también puede ser una virtud porque puede ser como el signo de una total dedicación a Dios o también en la temprana edad puede ser como el cuidado de la propia condición sexual para no entregarla a nadie. Hoy en día, lamentablemente, también en eso a mi modo de ver, estamos muy para atrás creyendo que estamos muy para adelante, ¿no? Porque hay montones de malas experiencias que tienen los jóvenes y las chicas que tranquilamente se podrían haber evitado si hubieran sabido esperar el tiempo oportuno para las diferentes experiencias. ¿Mm? Bueno, no podemos abundar mucho en eso. Sí es un tema interesante, hay mucho material interesante también sobre eso. Bueno, después también le puedo compartir alguna otra cosa si a alguien le interesa. Veamos otras virtudes y con esto cerramos la templanza y nos tienen que quedar unos minutitos para, para hablar de la adquisición y la conexión de las virtudes. Eh, Dijimos que estos tres grandes campos eran los campos principales de la templanza. Comida, bebida, sexualidad son como tres cosas que nos atraen así impresionantemente, ¿no? Pero también nos atraen otras cosas. A veces nos atrae, por ejemplo, sentimos como el desborde de la ira y entonces hay una virtud que se llama la mansedumbre. O a veces sentimos lo que yo decía recién, utilizando una expresión moderna y psicológica más que ética, el ego, ¿no es cierto? Me creo que soy el más grande de todo y el mejor de todo y nadie opina como yo y nadie sabe como yo y yo soy el... Bueno, entonces la virtud de la humildad, ¿no? Que en el cristianismo se considera virtud y no así en la ética griega, ¿no? La ética griega no, el griego no podía, después de Cristo nosotros hemos aprendido que la humildad puede ser virtud. La virtud de la estudiosidad no es solamente el agarrar los libros y ponerse a estudiar, cosa que no estaría nada mal, sino el moderar el apetito del saber o la curiosidad. Nosotros tenemos siempre un gran deseo de saber, de conocer, de saber todas las cosas sabibles, nos gusta saberlas, más o menos, ¿no? Bueno, hay que orientar y regular bien esa curiosidad y esa búsqueda del saber, porque si no, a veces podemos quizá, digan si no, necesitamos una templanza del universo digital y de las redes sociales, porque nosotros podemos empezar a navegar por internet y pasamos de una página a otra página y capaz que perdemos muchísimo tiempo y quizá no hemos olvidado de para qué habíamos entrado, capaz que habíamos entrado para buscar alguna información útil y de golpe nos distrajimos y ya empezamos a dar vuelta por todos lados y perdimos lo esencial, ¿no es cierto? Perdimos tiempo y dejamos de ir a lo que debíamos ir, ¿no? Bueno, entonces la estudiosidad es esa virtud que regula el apetito del saber o curiosidad. Y hay también vicios opuestos, la gula, la lujuria, etcétera, etcétera. Cortamos aquí para pasar a la otra presentación, que es la que ya viene a ser como una especie de síntesis de todo el tema de las virtudes, porque nos habla de la adquisición y conexión de las virtudes. Entonces vamos a poner acá, ahí está. Bien, entonces esta presentación es más cortita y también está colgada en la página. Eh, Adquisición y conexión de las virtudes. Ustedes piensen para que se entienda claramente que nuestra interioridad, nuestra alma, por así decirlo, es como algo plástico. Ustedes han visto que las cosas plásticas se pueden modelar, se alargan, se achican, se dan una forma, se les da otra, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos una plasticidad interior. Y cuando, supónganse, ustedes tienen un elemento plástico en sus manos, no sé si sigue existiendo lo que llamamos la plastilina, ¿no? ¿Se acuerdan de la plastilina? Esa cosita Sí, que uno sí. agarraba y le daba la forma que quería, ¿no? Bueno, Sí, eh, sí existe. nuestras manos serían como el principio activo y la plastilina, que nosotros le dábamos la formita que queríamos, sería el principio pasivo. Por eso nosotros acá también decimos
Razón y voluntad serían como las manos o como los principios activos. Y en cambio las potencias, sobre todo la afectividad sensible, sobre todo el irascible y el concupiscible, o sea, nuestra afectividad, nuestro interior, son los principios pasivos. O sea, se habla plastilina que tiene que ser moldeada. Por eso, a veces una persona viene y me dice, bueno, yo me enojo todo el tiempo. Bueno, está bien, es mi carácter. Bueno, tenés que moldear tu carácter. O tengo miedo a todo y entonces el miedo me produce problemas porque me achico ante todo y entonces no puedo hacer nada. Bueno, también, todos tenemos miedo, tenés que moderar tu miedo, tenés que moldearlo, ¿no es cierto? La razón y la voluntad son las que van a trabajar para, como principios activos para poder hacer ese modelado, podríamos decir. Acuérdense también que una frase de Aristóteles que tenemos allí puesta, la razón tiene solo un dominio político sobre las pasiones. El pícaro de Aristóteles decía que la razón tiene un dominio despótico sobre los miembros exteriores. Si yo le digo a mi mano, levántate, la mano no puede desobedecer, se levanta. Tiene un dominio despótico, la trata como un esclavo, dice Aristóteles. Pero sobre las pasiones, sobre el corazón, no tiene un dominio despótico, tiene un dominio político. Si, por ejemplo, mi corazón odia y mi razón dice está mal odiar, y entonces mi razón le dice a mi corazón no odies, y bueno, no es tan fácil como con la mano. El corazón no obedece tan fácil. Capaz que yo digo, sí, está bien, mi razón claramente me está diciendo que está mal odiar, pero bueno, la cuestión es que cada vez que me acuerdo de lo que me han hecho, me vuelve el odio. Y después va pasando el tiempo y parece que se me va aplacando, pero después pasa no sé, alguna otra cosa y me vuelve el odio, ¿no? Entonces, ese dominio es un dominio político, es como que le tenemos que ir, si quieren, si me permiten ustedes una expresión un poco impropia de un profesor, las tenemos que ir como chamullando, digamos, a nuestras pasiones, para que nos vayamos convenciendo de entrar dentro de lo que tienen que entrar, del orden que tienen que tener. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no es cierto? Perdón por ese término un poco, No, está bien. pero es un término para que se entienda. Bueno, entonces, eso quiere decir esta cuestión del dominio político. Y también hay un punto importante que es que los hábitos, acuérdense ustedes que las virtudes son hábitos, definición de virtud, siempre hábito operativo bueno. Los hábitos no son meras costumbres, no son meras rutinas. Ustedes y yo seguramente tenemos muchas rutinas, por ejemplo, para manejar, por ejemplo, para, no sé, qué sé yo, eh, para tocar un instrumento musical, no es que estamos pensando cada dedo dónde lo voy a poner, ya sale, todo ya está rutinizado, digamos así, y eso es lo que me permite tocar con una cierta velocidad y bien un instrumento, ¿no? Pero los hábitos o las virtudes no son rutinas o costumbres, porque las rutinas o costumbres son exteriores. Eh, los hábitos incluyen una valoración interior del bien. Entonces necesitamos valorar interiormente el bien, necesitamos elegir el bien. Por ejemplo, si yo, supongamos, pónganle desde joven, Dios quiere que así haya sido, tomaron ustedes el buen hábito de levantarse temprano para estudiar, para trabajar o para hacer algo útil de su vida, ¿no es cierto? Pero bueno, si yo me levantaba temprano todos los días porque mi mamá me tiraba una jarra de agua helada, ¿no es cierto? Y me levanto con bronca y nunca, el día que no esté mi mamá para tirarme la jarra de agua helada, capaz que lo llego a rutinizar un poco, lo hago una rutina. Pero el día que mi mamá no esté para tirarme la jarra de agua helada, me quedo a dormir de la bronca, me quedo a dormir del día siguiente. Entonces me quedo a dormir 2 días seguidos. Este, pero si yo he valorado ya que es lindo, es bueno, es grato, es positivo levantarse temprano, porque después a uno le alcanza el tiempo para todo, se siente mejor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya lo convertí en una virtud. Y ya, aunque no venga la mamá, ya me levanto solito, ¿no es cierto? Capaz que es un despertador, sí, pero sin que nadie me lo tenga que decir, ¿verdad? Entonces,
los hábitos incluyen una valoración interior del bien. Ahí tenemos un esquemita del origen de los hábitos. Hay algunas, los hábitos tienen como causas variadas y complejas. Básicamente hay tres órdenes, ¿no es cierto? El origen natural de los hábitos, algunos brotan de la naturaleza, como el hábito de los primeros principios, quiere decir los primeros principios del conocimiento. Lo que es y lo que no es, no es. Es el principio de no contradicción o de identidad. Bueno, son hábitos naturales que tiene nuestra inteligencia. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Ustedes dirán chocolate por la noticia. Bueno, sí, pero sin eso no podríamos razonar nada. Bueno, son hábitos de los primeros principios, hábitos naturales. Pero también nosotros tenemos inclinaciones naturales que son como semillitas de las virtudes. Eso ustedes, si yo veo varias personas adultas, me imagino que algunos tienen hijos o tal vez nietos, eh, ustedes observan al chico y van a ver el chico cuando va creciendo, se le va notando que tiene algunas semillitas. El chico es bueno para tal cosa, para tal otra. Por ejemplo, qué sé yo, este chico parece muy bueno para hacer amigos, es siempre el que ayuda, el que vincula a todos, el que crea el clima, ¿no es cierto? Entonces, esa es como una semilla de la virtud, ¿no? Este otro es muy bueno para, no sé, para estudiar tal materia, ¿no? Entonces, bueno, tiene una semillita de una virtud, en ese caso una virtud intelectual, que le servirá para ser muy bueno en tal o cual materia, ¿no? Este otro tiene, no sé, un sentido muy bueno de la justicia, entonces capaz que tiene como una semillita de la justicia que lo va a llevar después, tal vez, a trabajar en algo que se relacione con la promoción de la justicia o el bien común o la política o alguna cuestión relacionada con lo social, ¿no? Entonces, están esas semillitas que algunas son propias de toda la especie humana y otras son individuales de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, Messi es Messi porque tenía una semillita de una gran habilidad. Después también entrenó mucho, con la semillita sola no hacía nada, pero tenía esa semilla, por así decirlo, en su corazón. Los actos, por supuesto que los hábitos o las virtudes se generan por los actos, siempre que sean actos interiores, o sea, como decíamos recién, no meras rutinas. Y Dios, por su gracia también, y esto ya una pequeña, nos salimos un poquitito y entramos al ámbito religioso teológico, Dios origina ciertos hábitos que se llaman hábitos infusos, como las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo aumentan o disminuyen las virtudes? Las virtudes, dice Santo Tomás, aumentan de manera cualitativa, se hacen más intensas. Una persona puede ser justa y otra persona puede ser más justa. Una persona puede ser fuerte, con fortaleza, y otra persona puede ser más fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona resiste más, porque esa persona vence dificultades más grandes, porque tiene la capacidad de hacer frente a peligros más graves. Ustedes han visto que no todos son para todos, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que uno dice, esto se lo demos al que realmente es capaz de hacerlo, ¿no? Bueno. El aumento de las virtudes se da por actos de mayor o igual intensidad y en cambio cuando nosotros ya dejamos de ponerle fuerza a una determinada virtud, ya la virtud se va perdiendo, ¿no? Yo suelo poner este ejemplo, a veces nosotros en las parroquias siempre hacemos este, voluntariados donde vamos a ayudar a los barrios pobres, a los niños, a los jóvenes de los barrios pobres, bueno, y los que se prenden son normalmente las personas jóvenes. Y entonces en esos voluntariados a veces se empieza con gran entusiasmo, pero después pasan tiempo y ya pasan 2 meses, 3 meses y dice el sábado hay que ir, hay que ir el sábado, hay que ir el sábado, ya va, pero así de mala gana, ¿no es cierto? Bueno, entonces los actos de menor intensidad ya disminuyen la virtud, no te hacen, por más que sigas yendo, pues yo voy a seguir arrastrándote, ¿no? Entonces ya es como que no, eso no te aumenta la virtud. La virtud está cuando uno se pone todo el corazón, ¿no? Por ejemplo,
Pongamos un ejemplo de la vida matrimonial, de algo que capaz que algunos de ustedes practican, ¿no es cierto? Decir, bueno, hay que conversar más con el cónyuge, entonces, bueno, el sábado a la mañana el cafecito, los hijos queden haciendo otra cosa, pero nos vamos a tomar desayuno los dos y a charlar, ¿no es cierto? Entonces, capaz que lo empiezan con gran entusiasmo, pero después ya se me hace una carga, no tengo ganas, no le pongo ganas, no tengo ni le pongo ganas, ¿no? Al punto ese, ¿no? Y entonces, bueno, ahí eso va a terminar cayendo si no le pongo ganas. No por el mero hecho de repetirlo, lo voy a tener siempre. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere todo lo que dice allí, que los actos de menor intensidad disminuyen la virtud. También, por supuesto, para las virtudes es necesario que haya motivaciones. Hay motivaciones que son heterogéneas, podríamos decir motivaciones externas, que son sobre todo dos, la ley que me manda a hacer las cosas. Bueno, entonces yo lo hago porque es obligatorio. A veces la gente pregunta, ¿tal cosa es obligatoria? Sí, entonces la hago, si no, no la hago. Bueno, entonces la obligación es algo bueno al principio, ¿no es cierto? Pero no para toda la vida, porque necesitamos después aprender a amar aquello que hacemos, a amarlo y a ponerle, ¿no es cierto? Como también ese fuego que surge de nuestro interior. No puede ser que solamente porque me van a castigar o porque me van a premiar, ¿no es cierto? Yo hago o dejo de hacer las cosas, ¿no? Eh, a veces el premio y el castigo pueden servir, ¿no? Al chico chico le sirven siempre, al niño pequeño, ¿no? Al trabajador también le sirve porque el trabajador se puede sentir estimulado, ¿no es cierto? Si el patrón le dice, bueno, mira, si tenés más productividad, si tenés más, no sé, si alcanzamos tales o cuales objetivos, va a haber un extra para vos, ¿no? Bueno, también, ¿cierto? Puede servir. Pero siempre las motivaciones interiores son las mejores, el amor de los valores. Termino con la conexión de las virtudes. Eh, Santo Tomás dice una cosa que es muy cierta. Cuando nuestras virtudes son imperfectas, pueden estar desconectadas unas de otras. Pero cuando son ya más plenas o más perfectas, eh, es como que todas son más, digamos, todas se conectan con todas. O sea, si uno tiene, no sé, mucha justicia, va a tener también, para ser muy justo, va a tener que ser muy fuerte y va a tener que ser muy temperante o templado y muy prudente. Entonces, una virtud se conecta con otras. Eh, Supónganse ustedes, si ustedes van a una fiesta y ya han tomado, no sé, lo que correspondía tomar y punto. Y le dice, bueno, seguí tomando, seguí tomando. Bueno, no solo van a tener que tener la virtud de la templanza, sino también van a tener que tener la virtud de la fortaleza para poder decir que no, ¿cierto? Porque ya uno sabe que ya se está pasando, pero bueno, tal vez por no quedar mal, o porque te dicen los otros, o porque todos lo hacen, o por no sé qué, uno sigue, ¿no? Cuando ya sabe que ni, por decirlo de alguna manera, ni el cuerpo ni el alma aguantan un paso más, ¿no es cierto? Pues a veces el mismo cuerpo ya te está diciendo que no, no. Y el alma también te lo dice, ya estoy mareado, ya estoy empezando a divagar, ya estoy, este, no sé, pasando a un estado que no estoy bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso. A veces necesitamos más de una virtud para realizar los actos buenos. Bueno, entonces, como los vasos comunicantes, ustedes han visto los vasos comunicantes, son esos tubos que por abajo están todos unidos. Si yo echo agua en un tubo, sube el nivel del agua en todos. Así también, cuanto más virtuoso soy, si soy generoso, bueno, voy a ser también más agradecido, voy a ser también más humilde, voy a ser más atento a los demás y voy a ser más justo, eh, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, todas las virtudes están unidas entre sí. Bien, cerramos acá. Va a quedar una tarea para realizar, ¿no? Así que estén atentos a la página. Y por supuesto va a quedar esto también grabado y como les había dicho, vamos a tener la evaluación de esta unidad que va a ser sencillita, si Dios quiere, el próximo día, viernes 1, me imagino, a la misma hora de siempre, a las 18 horas, ¿no? Así que, bueno, estén atentos, ya voy Profesor, a ir poniendo disculpe. las indicaciones. Sí, Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, sí.
Estuve chequeando la página y ya están las mesas para el final, por ejemplo, Sí, de Humanística IA. sí. Y bueno, el horario está puesto a las 9. Ese ¿Cómo? horario ¿Cómo, cómo? queda, está puesto a las 9:30 a la mañana, en la Eh, mesa de noviembre y diciembre, sí. fechas a las 9:30. Ese horario queda ahí a la mañana, no se modifica. Mira, tenemos un problema con eso, porque Ah, todo lo que es educación a distancia es como que tiene todo, es un mundo aparte que la verdad que a los mismos profesores nos complica un poco. O sea, los sí, horarios están puestos, esos horarios bien. no los definimos los profesores. O No, sea, no, está bien, era como para ya saber eh, entonces yo para los calculo que permisos esos horarios van a quedar y correspondientes. que todos nos vamos a tener que ceñir esos horarios. Porque como te digo, No, los no, horarios que sí, es para proponemos, saberlo con tiempo y claro. acatarme a mi permiso correspondiente, por eso le preguntaba. Sí, sí, yo te diría que lo tengas ya Perfecto, como, bien, como seguro porque en realidad es como una combinación de muchos factores. bien, eh, o sea, los profesores tenemos que tomar en distintos ámbitos, a muchos grupos diferentes, etcétera. Entonces, bueno, alguien arma el sí, cronograma y normalmente nosotros, los mismos profesores, también nos tenemos que adaptar a eso. Muchas veces a mí me ponen perfecto, mesas sí, de sí, no hay exámenes en problema. horarios que no son mis horarios de clase y bueno, yo sé que ese día tengo que tomar examen, me avisan con tiempo, Y le entonces hago de otra la manera. pregunta. La modalidad sería también como para cuando tenemos los parciales múltiples choice o preguntas de razonamiento. Respecto de la modalidad, hace muy poquito, ayer, nos han pasado un protocolo que, te soy sincera, no he tenido tiempo de leerlo todavía. Cuando lo observe el Bien, protocolo, ya le voy a decir bien cuál va a ser la modalidad. ¿Mm? para el final le estoy hablando, Para el ¿no? final, sí, 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 para el Ah, final. perfecto. De eso estoy hablando, sí. Y la del parcial del otro El parcial del otro viernes viernes, va a ser un multiple choice, va a ser similar, no, va a ser unas preguntitas parecidas a la anterior. ¿Mm? bien, de razonamiento, perfecto. ¿A qué hora sería la evaluación, A las profesor? ¿A 18. las 18? Sí, sí, 18. a las 18. En el TP2 de virtudes, que habla de la página 257, ¿en realidad refiere al texto de ética profesional? Me tendría que fijar, no me acuerdo de memoria cuál es la página, pero se refiere a lo que está ahí en la página 257, que debe ser un enlace. Lo que Hay pasa un que en proyecto de realidad sí, Flipper. en la página 257 lo que hay son las preguntas del capítulo anterior. El texto eh, de ética personal y profesional arranca en la Christopher, disculpa, 258. Ah, hay un bueno, enlace entonces que te lleva a un es eso, libro debe haber un de error ahí, sí. Joseph Pippers. Porque Sí, ahí Sí, hay un sí. enlace, profesor, en la 257 que me lleva a un libro de No, no, Joseph pero si es Pippers de y yo ética hice sobre eso. profesional, es lo que sigue, es el apéndice del libro, sí. y Hay un claro, lo que dice enlace en la Alejandra página. es cierto también. Al pie de la 257 hay un enlace a otro texto, entonces Claro. no Y yo Ya sabemos me de lo, ya lo fui, verifico, chicos. Ahora, ah, perdón, les pido disculpas, pero yo ahora no tengo tiempo, tengo ya otra actividad que tengo que irme. Cualquier otra Ok. duda, me escriben, por favor, y se la contesto. Ya voy a verificar eso de ética profesional, ¿ah? Bueno, gracias. gracias. Listo. Gracias a Buen fin de ustedes. semana. ¿Ah? Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.